Padre, estamos infinitamente agradecidos por tus bondades, agradecidos por el cuidado que tú has tenido de cada uno de nosotros durante esta semana, y también estamos agradecidos porque ahora tú nos permites venir a este lugar para estudiar tu palabra y también para honrar tu nombre. Señor, te pedimos que tú nos guíes en todo lo que vamos a hacer y que tú edifiques nuestras vidas para que nosotros también podamos reflejar tu luz en el mundo en que nos ha tocado vivir. Perdona nuestras faltas y nuestros muchos pecados y rogamos que tu Espíritu Santo nos asista en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, continuamos el estudio de la Confesión Bautista de Fe de 1689 y hoy nos corresponde el capítulo 14 que se titula De la Fe Salvadora. De la fe salvadora. Así que vamos a estar hablando acerca de este tema de la fe. Y hace 3 o 4 clases atrás, cuando hablamos de la justificación, yo puse un gráfico y dije que íbamos a seguir hablando de una serie de cuestiones que tenían que ver propiamente con Dios, como la justificación, la adopción, la santificación. Y hoy habíamos dejado algunas cosas atrás. Hoy vamos a empezar a ver esas cosas. Yo le traigo un gráfico aquí para podernos ubicar más o menos. Aquí, la lucecita, ¿cuál es? Aquí está. Sí. Bien, aquí se habló de llamamiento, de llamado, que esa clase la dio el pastor William, y después nosotros hablamos de la justificación, se habló de la adopción y se habló de la santificación, y ahora vamos a estar hablando hoy aquí en este punto de la conversión. Y propiamente en la conversión lo que vamos a estar tratando es la fe y el arrepentimiento, que van a ser la otra clase que creo que le toca a mi hermano William, si mal no recuerdo. Entonces vamos a estar hablando de la conversión. La conversión es el resultado de como dice aquí, de la regeneración. Es decir, vamos a estar viendo eso. Es la causa o los efectos de la regeneración. Disculpen, la fe es el resultado de la regeneración, igual que el arrepentimiento. Y estas son cosas que la hace Dios en el hombre, como vamos a estar viendo nosotros. Así que la fe y el arrepentimiento son el resultado de la regeneración y ambos son inseparables. Ambas cosas tienen que estar juntas. Cuando se hablan de ellas, se hablan como las dos caras de una misma moneda. Es decir, que cuando hablamos de estos dos aspectos, hablamos así, pensando en una moneda. Es una sola moneda, pero tiene dos caras. Bueno, así debemos ver cuando pensamos en la fe y pensamos también en el arrepentimiento. Y este gráfico se lo traje para que podamos más o menos ubicarnos en lo que vamos a estar viendo. Ahora, por la fe salvadora, el alma mira a Cristo y se apropia de todos los beneficios de Cristo y queda unida a Él para siempre. Así que cuando pensamos en la fe, eso es lo que está sucediendo. El alma se apropia de Cristo a través de la fe y queda unido a Cristo por esa fe. Y cuando pensamos en el arrepentimiento para vida y salvación, el alma le da las espaldas al pecado y experimenta un verdadero aborrecimiento del mismo. Eso es lo que está pasando en estas dos cosas que suceden ahí en la conversión como resultado de la regeneración. Ahora, ¿cuán importante es la fe salvadora? ¿O cuál es el lugar que ocupa la fe salvadora en la salvación? De las Escrituras aprendemos que cuando al pecador se le predica el Evangelio, la respuesta que se espera es fe acompañada de arrepentimiento. No se espera fe sola, no es fe sola lo que esperamos ambas cosas, fe y arrepentimiento. Y eso lo vamos a ver en las Escrituras si nosotros vamos a Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Ahí nos dice, después que Juan fue encarcelado,
Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí están los dos. Es decir que Jesús dice que estaba predicando el evangelio, dijo que había que predicar el evangelio, pero dice aquí que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ambos elementos, el arrepentimiento y la fe, los tenemos presentes. A la hora de proclamar el evangelio, si hay una respuesta, entonces tiene que ser esa respuesta. Tiene que haber fe y tiene que haber arrepentimiento. Así que se esperan ambas cosas, ambas respuestas del pecador. Y estas respuestas son obras de la gracia de Dios. La fe y el arrepentimiento son obras de la gracia de Dios, como vamos a ver enseguida en algunos textos. Y no es propiamente el hombre, así como hay algunos que piensan que la fe es del hombre, que es completamente del hombre, que es el hombre el que lo hace, que la fe radica en el hombre. La fe no radica en el hombre. No existe la verdadera fe sin el arrepentimiento, como tampoco existe el verdadero arrepentimiento sin la fe. Ambas cosas deben estar presentes en una persona que ha conocido la gracia de Dios. Si una persona dice que tiene fe y que tiene una fe verdadera, esa fe, para ser verdadera, debe tener arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, entonces no es fe verdadera. Y viceversa, si alguien dice que se ha arrepentido y no tiene fe, no quiere vivir de acuerdo a esa fe, miren, ahí no hay un verdadero arrepentimiento. Son cosas que necesitamos tener bien presente cuando pensamos en este asunto de la fe. En Mateo 21:32 se nos dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Noten cómo en este texto el Señor declara y liga arrepentimiento con fe y fe con arrepentimiento. Hay que arrepentirse para creer. Hay que creer y estar en condición también de arrepentirse. Ahora yo quisiera hacer una pregunta a ustedes, una pregunta sencilla. ¿Qué es la fe? ¿O qué es la fe verdadera? Si alguien le preguntara, bueno, ¿qué es la fe? ¿Qué ustedes pudieran decir al respecto? ¿Qué es la fe? ¿Cómo? Un regalo inmerecido de Dios. Está bien, eso es una verdad, pero una definición de la fe. Bueno, eso es un texto también. ¿Y alguien puede decir algo más acerca de la fe? A ver, José. Que la fe es una gracia. Bueno, es una gracia. Vamos a estar viendo todas esas cosas en el día de hoy. Cuando pensamos en fe, nosotros pensamos generalmente en confianza. Decimos, no, es confiar. Pensamos en eso para dar una definición de la fe. Y esto es verdad. Es verdad. De hecho, uno de los elementos de la fe propiamente es eso, es la confianza. Pudiéramos decir el elemento primario de la fe es la confianza. Pero yo quiero que podamos ver algo, y es los diversos conceptos seculares del término fe. Cuando pensamos en esto de los diversos conceptos que hay en la sociedad sobre la fe, pudiéramos hablar de la fe intelectual. La fe intelectual es un conocimiento general de que existe Dios, pero no hay devoción hacia Dios, no hay aceptación del sacrificio de Cristo, no hay interés realmente por Dios. Entonces, esa fe intelectual no es una fe que salve, no es fe salvadora. Hay fe popular, hay personas que creen en Dios y en ciertas verdades acerca de Dios, pero carecen de un conocimiento salvador, es decir, ignoran la obra de Cristo. Su mayor logro es apelar a decir, bueno, yo cuando voy a salir digo, si Dios quiere voy a hacer esto, y te habla más o menos en ese sentido, pero esa no es una fe salvadora, esa es una fe que ellos se han creado, es a su manera.
Y pudiéramos pensar también en fe histórica. Hay personas que creen de alguna manera en Dios y que creen en Jesucristo, que fue un personaje real, que fue un personaje que existió, que quizás vivió una vida recta, pero hasta ahí. Eso pudiéramos decir que es una fe histórica, cree que Jesús existió y lo ve como un hecho histórico, como una realidad, que la historia lo recoge, pero eso tampoco puede salvar a la persona. Pudiéramos pensar en fe familiar, y en su mayoría esta fe la tienen personas que quizás han crecido en la iglesia, han estado bien vinculados con la iglesia, pero no han entendido ni creído el evangelio. Y ellos piensan que por tener una familia creyente y haber pasado la niñez en la iglesia, esto le confiere un pasaporte al cielo. Esa fe tampoco salva. Y tristemente muchas personas tienen una fe así. Tienen una fe así. Pero esa fe no puede salvar a nadie. Y existe la fe temporal. Personas que tienen fe por un tiempo. Pudiéramos leer Mateo capítulo 13. Ahí cuando se habla de la parábola del sembrador. Ahí nosotros vemos que una semilla cayó en la piedra y creció, pero llegó el momento que murió. Y otra que cayó entre espinos y también de igual manera. Es decir, pudiéramos decir a primera vista que ahí hubo fe, pero después desapareció, después esa fe murió. Es decir, hubo algo por un tiempo, pero esa no es la fe verdadera. Juan Calvino, y ahí está, da una definición acerca de la fe y dice así: la fe es un conocimiento firme y cierto de la voluntad de Dios respecto a nosotros, fundado sobre la verdad de la promesa gratuita hecha en Jesucristo, revelada a nuestro entendimiento y sellada en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Esta es una buena definición acerca de la fe, y cuando nosotros vemos todo lo que dijimos anteriormente, todos estos tipos de fe, ninguno encuadra realmente con esta definición. Es decir que esas personas que piensan así realmente no pueden ser salvas. Ahora esto nos hace pensar en un pasaje de las Escrituras que está en 2 de Tesalonicenses 3:2, donde se nos dice: porque no es de todos la fe. No es de todos la fe. Y la Biblia habla acerca de eso. La fe salvadora no la tienen todas las personas, como estos ejemplos que yo les he puesto anteriormente. Ahora, vamos a ver la naturaleza de la fe. Vamos a ver la naturaleza de la fe salvadora. Y cuando hablamos de fe salvadora, nos referimos a la característica de esa fe que realmente se apropia de Cristo. Y estas características de la fe salvadora se desprenden de las palabras que se usan para traducir fe en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. De ahí podemos aprender algunas cosas. Podemos aprender, por ejemplo, que la fe tiene 3 elementos primordiales. La fe tiene notitia, que es conocimiento, tiene assensus, que es asentimiento, es creer, es convicción, es afirmar, y tiene fiducia, que es confianza. Entonces esos 3 elementos, conocimiento, convicción o creer y confianza, deben estar en la persona que tiene una verdadera fe salvadora. Es decir, la fe salvadora, esa fe que es una gracia de Dios, que es obrada por Dios, que es sembrada por Dios en el corazón, esa fe tiene estas características. Y ahí están los 3 conceptos. Ahí está notitia, y los reformadores la usaron para afirmar que la fe no se da en un vacío de conocimiento. La fe verdadera necesita conocer y entender el Evangelio, es decir, lo que Cristo hizo por mí. El conocimiento es importante porque apunta al contenido de la fe. Lo otro, la segunda característica es ascensus. De este término, que es convicción, se deriva nuestra palabra sentir, que se refiere a afirmar o confirmar que he creído, es convencimiento. Y los reformadores creyeron y defendieron que la fe verdadera es aquella que cree la verdad que ha sido conocida y entendida. Entonces, alguien que tenga fe verdadera ha creído la verdad, está convencido de la verdad, esa que
que ha conocido. Está convencido, cree que es verdadera esa verdad. Y fiducia, que es confianza total y exclusivamente en la persona de Cristo y su obra redentora. Es decir, la fe verdadera confía únicamente en Cristo para salvación, únicamente en Cristo. No confía en otras cosas, no confía en Cristo y algo más. En Cristo, porque Él es el Redentor. Es dejar de confiar en nosotros mismos y en otros recursos que ideemos, como los ídolos tallados o fundidos en diferentes tipos de materiales, o los ídolos que no se ven, pero que se albergan muy bien en el corazón humano. Es decir, la fe verdadera tiene la confianza, pero esa confianza se deposita completamente en el Señor Jesucristo, no en nosotros y en otras cosas, sino únicamente en el Señor Jesucristo. Las personas muchas veces profesan y dicen que tienen fe en Dios y que tienen fe en los ídolos. Esa fe no es una fe correcta, no es una fe conforme a las Escrituras. La fe verdadera, la fe salvadora, confía únicamente en Jesucristo para la salvación. Únicamente en el Señor Jesucristo. Y los hombres son expertos en desviarse de la fe o en creer otras cosas. Si nosotros leyéramos el capítulo 1 de Romanos, ahí nos pudiéramos dar cuenta. Dice que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Es decir, los hombres han cambiado la verdad de Dios. ¿Por qué cosa? Por la mentira. Prefieren la mentira y en esa mentira se han hecho sus propios dioses, se han hecho sus propias ideas, sus propias convicciones acerca de Dios y cómo relacionarse con Dios. Pero esas ideas, esa fe, esas convicciones que ellos se han creado no le pueden salvar, no le pueden reconciliar con Dios. Así que si nosotros tenemos fe, nosotros tenemos que tener una fe que es conforme a lo que Dios enseña en su palabra, porque esa es la fe que realmente puede salvar. En Hebreos 11, verso 1 al 3 y el verso 6 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que les buscan. Aquí en este pasaje nosotros tenemos las tres cosas. Tenemos certeza, convicción, entendimiento y confianza, fe. Así que esa es la fe verdadera. Así que cuando hablamos de fe salvadora se debe tener en mente sus tres características principales: conocimiento, convicción y confianza. Teniendo estas cosas presentes, veamos el primer párrafo de la confesión. Ahí está. Dice así: la gracia de la fe por la cual los escogidos reciben capacidad para creer para la salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y ordinariamente se realiza por el ministerio de la palabra, por la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios designados por Dios, esa fe aumenta y se fortalece. Los autores de la confesión lo primero que hablan es del origen o la procedencia de la fe salvadora. Dice ahí: la gracia de la fe por la cual se capacita a los elegidos para creer para salvación de sus almas es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. ¿Quién produce esta fe salvadora en el hombre? Bueno, la confesión dice lo que enseña las Escrituras, que es la obra del Espíritu de Cristo en el corazón de los hombres, que le capacita para creer. ¿Quién entonces es el autor de la fe de acuerdo a esta declaración? El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Dios es el autor de la fe. Noten que ellos dicen que se trata de una obra de gracia. Es algo que es Dios quien lo hace. Dice: la gracia de la fe, por tanto, si es gracia, es un regalo de Dios. Es algo que Dios da al hombre. Esto no brota del
naturalmente del hombre no brota de su corazón, sino que Dios lo pone en el corazón del hombre. Ahora, es importante aclarar, es el hombre el que cree. El hombre tiene que creer y la Biblia le dice al hombre que crea. El hombre es el que cree, no es Dios el que cree, no es Dios, es el hombre el que cree. Pero el origen de la fe está en Dios. El que pone ahí esa fe está en Dios. Y ahora lo vamos a ver en algunos textos bíblicos. El corazón del hombre es la tierra donde Dios de manera soberana planta la fe. La fe verdadera no es del hombre, nos viene como un don de Dios. Y eso es importante porque nosotros estamos hablando aquí de eso y los que estamos aquí creemos esto. Pero allá afuera no es así. La mayoría de los creyentes dicen que la fe es de ellos, que es una cosa del hombre, que está en el hombre. Y la verdadera fe, la fe salvadora, es una gracia de Dios. Es un regalo de Dios. No es algo que está en el hombre. En el hombre puede haber estos tipos de fe que yo les hablé, que no salva. Esos tipos de fe, pero la fe verdadera únicamente nos viene como un regalo de Dios. Dice la Biblia en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice que hemos sido salvados por la gracia, hermano. Gracia es un favor de Dios. Es un favor de Dios. Y dice que el medio es la fe. La fe en sí no es la que salva, el que salva es Cristo, pero por la fe nosotros nos apropiamos de Cristo y de los beneficios de Cristo. Ahora dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la fe es un don de Dios, nos viene de parte de Dios. Y todo lo que tiene que ver con la salvación es un regalo de Dios y es algo que nunca nosotros debemos perder de vista. Veamos otro texto. En Hechos 13:48 se nos dice, ahí habla acerca de la salvación y dice que los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Dice, los que estaban ordenados para vida eterna o los que estaban designados. Entonces la fe salvadora no es de todos los hombres, porque solo creen aquellos que están designados. Y esos que están designados, en eso Dios siembra esta fe verdadera. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es decir, se nos ha concedido creer en Cristo y padecer por Cristo. Pero es algo que Dios es el que nos ha concedido ambas cosas. Lo mismo padecer que creer. Entonces la fe no puede brotar así, naturalmente del hombre. No, la fe es Dios quien la pone en el corazón. Hace aquí los dos textos. Ahí están los dos textos. Ahora, se nos ha concedido, hermano, ese privilegio, ese regalo, ese don de Dios de creer. Y eso nos viene únicamente del Señor por su gracia. Dice Hechos 18:27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Él fue de provecho a quienes, dice, a los que por la gracia habían creído. Es decir, ¿por qué creyeron? Por la obra de la gracia en su vida. No es porque esas personas naturalmente decidieron ellos de su naturaleza creer. Creyeron por la obra de la gracia en su vida. Porque la fe es una gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Dice Sproul, hablando acerca de esto, dice, el acto más grande de misericordia que Dios realiza es el conceder la gracia de la fe. Así que ese es un regalo de Dios. Y si Clive Ferguson dice también, la fe con la que creemos y confiamos es nuestra
únicamente porque Dios la creó dentro de nuestros corazones. Es decir, la fe es nuestra en ese sentido nada más, en que Dios la pone, Dios la crea dentro de nuestros corazones. Sale en nosotros, pero es Dios el que la crea, es Dios el que la pone ahí. Así que según las Escrituras, ¿en qué condición se encuentra el hombre pecador? Esto también nos ayuda a ver esto de la fe como un don de Dios. La Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre está depravado, el hombre no quiere saber de Dios. La Biblia dice en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La pregunta entonces es, ¿puede un muerto creer? No puede. Dios tiene que darle vida. Y entonces puede haber la fe. Antes no, porque dice la Biblia en Romanos 3:9 en adelante, dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Todos se han desviado, todos se han corrompido. Entonces el hombre de por sí no puede buscar a Dios. El hombre de por sí no puede creer en el Dios verdadero, a no ser que Dios obre por medio de su Espíritu en él. Si no, el hombre no va a creer en Dios. Así que las Escrituras nos enseñan que el hombre natural, el hombre muerto, no está en la capacidad de buscar a Dios. Dice ahí en 1 Corintios 2, 14 al 15, ahí lo pueden buscar después, pero dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural, el hombre sin Dios, no puede tener fe, a no ser que Dios venga soberanamente y obre por medio de su Espíritu en él y ponga ahí la gracia de la fe, ponga ahí la fe, la semilla de la fe en su corazón. Ahora el agente personal involucrado, ahí vamos a ver, el agente personal involucrado, dice Hechos 18:27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y recibieron a los discípulos y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, hablando aquí acerca de Apolos, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Cómo creyeron estas personas? Dice que por la gracia, a los que por la gracia habían creído. Así que tiene que manifestarse la gracia de Dios, si no, no va a haber fe en las personas. Ahora, en el párrafo ahí de la confesión nos dice que ese agente es el Espíritu de Dios. Dice, es el Espíritu de Dios, es el agente personal que está involucrado en obrar en nuestros corazones la gracia de la fe en aquellos que han sido elegidos para salvación. Es decir, que hay fe, pero porque el Espíritu de Dios obra, el Espíritu de Cristo obra en el corazón. Él es el agente, como estamos diciendo, que genera la fe en el corazón del pecador. Ahora, los medios instrumentales involucrados, el Espíritu de Dios utiliza ciertos medios para producir la fe salvífica en el hombre. Y los escritores de la confesión dicen lo siguiente, y es hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra. En primer lugar está el ministerio de la palabra. La fe que es implantada en el corazón del hombre es implantada a través del ministerio de la palabra de Dios. Pudiéramos leer Romanos 10, voy a leer solo alguna parte. Dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cuál es la conclusión del apóstol Pablo? Si leemos el verso 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el agente es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, pero usa la palabra de Dios. Como dice Pablo aquí, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que es sumamente importante que nosotros prediquemos la palabra de Dios, como vamos a ver ahora, que como creyentes tenemos que predicar la palabra de Dios y tenemos que predicarla de una manera fiel porque Dios obra por su palabra a través de su Espíritu. Él usa la palabra para traer convicción
en el hombre pecador. ¿Cuál es el medio que ordinariamente utiliza el Espíritu Santo para traer convicción, para traer esa fe al corazón de los hombres? El ministerio de la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. Y a través de esa predicación de la palabra de Dios es implantada la fe en el corazón de los hombres. Dice 1 Corintios 1:21, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa es la forma en la que Dios se ha agradado. Él lo ha querido así, como soberano, y lo ha hecho de esa manera, a través de la locura de la predicación. No es de otra forma que Dios va a salvar al pecador. Dios va a salvar al pecador por medio de la predicación fiel del Evangelio. Esa es la forma en que el pecador se va a convertir. A veces hay iglesias que quieren hacer otras cosas, luces, humo, muchas cosas. Pero eso no es lo que va a traer convicción de pecado a los pecadores. La palabra de Dios es lo que hay que hablar para que pueda haber realmente salvación y para que el pecador pueda voltearse completamente hacia Dios. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Se nos dice que la palabra de Dios es la semilla que es sembrada en nosotros, a través de la cual renacemos de nuevo. El Espíritu entonces utiliza la palabra revelada y a través de ella nacemos de nuevo. Entonces es sumamente importante que nosotros seamos fieles en proclamar la palabra de Dios, en predicar el Evangelio. Ahora la confesión no se queda solamente en la palabra de Dios, nos dice algo más, también por la misma, es decir, por la palabra de Dios y por la administración del bautismo y la Santa Cena, por la oración y por otros medios decretados por Dios, la fe se aumenta y se fortalece. Es decir, que esta fe también que Dios planta ahí en el corazón por medio del obrar de su Espíritu a través de su palabra, esa fe se alimenta por la palabra, pero también por medio del bautismo, la Santa Cena, por la oración y por otros medios que Dios ha decretado. ¿Qué están diciendo los escritores de la confesión aquí? Bueno, que la fe no solamente se inicia con la palabra, sino que la fe también se aumenta a través de esa palabra y a través de otros medios que Dios ha decretado para que el hombre pueda aumentar su fe. Y esos medios son la oración, el bautismo, la Santa Cena y otros. Ahora, Dios usa estos medios cuando nosotros realmente participamos de ellos de una manera seria, de una manera responsable y pensando en lo que cada una de esas cosas significa o simboliza. Porque a veces estamos y quizás estamos en otra cosa, pero tanto el bautismo, pensando en el bautismo como en la cena del Señor, son cuadros gráficos del Evangelio. Ahí está presente en ambas ordenanzas, está presente el Evangelio. Y cuando nosotros nos bautizamos debimos haber pensado en lo que estábamos haciendo y lo que estaba sucediendo. Pero cuando esta iglesia ve que se va a bautizar una persona que ha creído, debemos pensar en ese significado, en ese simbolismo. Y el hecho de pensar en eso, mire hermano, eso trae crecimiento y fortaleza a nuestra fe. Porque nos recuerda el poder salvador de Dios. Y es lo mismo cuando pensamos en la cena del Señor. Nos recuerda también la obra que hizo Cristo para redimirnos a nosotros, para redimir a pecadores. Nos habla de la gracia, nos habla de la justicia, nos habla del amor de Dios, de la misericordia. Nos habla de que Dios ha quitado la ira. Entonces, todas esas cosas, cuando nosotros empezamos a pensar en lo que significa, mira hermano, eso trae fortaleza a nuestra fe, eso trae ánimo a nuestra fe. Y eso es lo que los escritores nos están diciendo. Dice la Biblia ahí en Juan 17:3 que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que tenemos que conocer a Dios y tenemos que conocer a Cristo. Y ese conocimiento tiene que ir en aumento. Nosotros no podemos
tener el mismo conocimiento hoy que teníamos hace 20 años cuando nos convertimos. Debemos crecer y nunca vamos a llegar al tope de ese crecimiento, pero el creyente debe ir creciendo, y el hecho de conocer más a Dios y la obra de Cristo, eso trae fortaleza a nuestra vida y también trae crecimiento, señores, en nuestra fe. Así que debemos ver esto de esta manera. Ahora, dice en Lucas 17:5 que esa fue la petición de los discípulos. Ellos le dijeron: Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Y con una fe mínima, usted es salvo. Si es una fe verdadera, usted es salvo. Pero nuestra fe debe ser fortalecida y nuestra fe debe crecer. Aunque con una fe mínima, como un granito de mostaza, dijo Cristo, podíamos hacer muchas cosas, porque es importante en quién usted tiene esa fe. La fe tiene que estar únicamente en Cristo para nosotros realmente experimentar la salvación. Ahora, si estamos en Cristo y estamos en verdadera comunión con el Señor Jesucristo, nuestra fe va a crecer. Y nosotros vamos a anhelar crecer y vamos a anhelar conocer más del Señor. Y nuestra fe también va a ser fortalecida. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de las cosas que Dios enseña en su palabra, en la que nosotros debemos andar. Y eso hace que nos sintamos más firmes en las cosas de Dios, que crezcamos, que maduremos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de todos esos elementos. Ahí estaban los textos. Bueno, este es el segundo párrafo de la confesión, los actos de la fe salvadora. Y dice ahí: por esta fe el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficios, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída, y también actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y para la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Así que la fe implantada en el corazón produce algo en el corazón de la persona, nos mueve a algo. ¿Y a qué cosa es que nos mueve? Según los escritores de la confesión, vamos a ver aquí tres cosas. En primer lugar, la fe salvadora nos mueve a abrazar la infalibilidad y la excelencia de las Escrituras. Dicen eso ahí los autores de la confesión. Así que si hay una fe verdadera, usted entonces va a abrazar, fíjese cómo ellos dicen, a abrazar la infalibilidad y la excelencia de las Escrituras. Eso pasa cuando Dios produce esa fe verdadera. Porque hay muchas personas que dicen que tienen fe, pero no quieren abrazar la infalibilidad de las Escrituras, no quieren reconocer que las Escrituras es el libro de Dios. Ellos dicen: no, yo creo a mi manera. Y te están diciendo que ellos tienen fe y que su fe es verdadera, que su fe es sincera. Pero no quieren conocer lo que Dios revela en las Escrituras. Y uno le dice: no, pero usted no vive de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Usted no ha creído como Dios enseña en su palabra. Y ellos quieren seguir creyendo a su manera. Pero los escritores de la confesión nos dejan con toda claridad que la fe salvadora, la fe bíblica, la verdadera fe, abraza la infalibilidad y la excelencia de las Escrituras. Antes de convertirnos, podíamos tener un concepto distorsionado acerca de las Escrituras, acerca de la Biblia, quizás un concepto vago de las Escrituras, pero cuando el Señor nos rescata, nos salva, esa idea distorsionada sobre las Escrituras empieza a cambiar.
Antes las escrituras no nos interesaban o pensábamos mal de ellas o pensábamos que era un libro arcaico, un libro inservible, pero hoy en día nosotros ya no lo vemos así. Vemos que es la palabra infalible de Dios. Vemos que es la palabra por excelencia, que es libro por excelencia sobre todo otro libro. Dios ha obrado en nuestros corazones. Y miren lo que dice el apóstol Pablo en Hechos 24:14, hablando delante de Félix, le decía a Félix que él había creído en todas las cosas que él encontraba en la palabra de Dios. Esta era la íntima convicción que tenía el apóstol Pablo, que él había creído en todo aquello que era la escritura. Y dice el texto, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo, cuando se convirtió, dice que creía en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces, un creyente que tiene fe verdadera cree en las escrituras. Cree en las escrituras como que han sido inspiradas por Dios, que han sido dadas por Dios para guiarnos en nuestro caminar en este mundo, para que nosotros podamos tener una relación sana con Dios. Y Pablo, hablándole ahí a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16, también dice que todas las escrituras inspiradas por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que cuando realmente hay fe verdadera en nosotros, nuestra opinión de las escrituras es una opinión diferente. Nosotros vemos las escrituras como un libro excelente, como un libro que nos viene verdaderamente de parte de Dios. Y eso lo hace Dios en nosotros. ¿Qué es lo primero que produce esa fe en nosotros? Nos hace ver que las escrituras es la infalible palabra de Dios con autoridad sobre nuestras vidas. Insisto, la infalible palabra de Dios. Y esto quiere decir que en ella no hay error. En las escrituras no hay ningún error. Cuando la fe salvífica es implantada en nuestro corazón, no solo vemos las escrituras como palabra de Dios, sino como un libro excelente. Es decir, que podemos ver las escrituras como un libro excelente, como el libro de los libros, porque es palabra inspirada de Dios. Los autores también dicen, él también percibe en la palabra un grado de excelencia superior a todo otro escrito y realmente a todas las cosas contenidas en el mundo. La palabra muestra la gloria de Dios según es vista en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y los oficios que ocupa, y el poder y la perfección del Espíritu Santo en las obras que él hace. De esta forma, el cristiano es capacitado para confiarse plenamente a la verdad creída. Ahora, ¿cuál es el pensamiento que nosotros tenemos acerca de las Escrituras? Ellos dicen, los escritores de la confesión, que a partir de nuestra conversión, dice que Dios implantó fe en nuestros corazones y entonces creemos dos cosas sobre las Sagradas Escrituras. En primer lugar, que no hay ningún otro libro como las Escrituras. No hay otro libro como las Escrituras. Y ahí en Hebreos 4, 12 al 13 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay un libro como las Escrituras. Este es el libro por excelencia. Y las Escrituras, como dice aquí, penetra hasta lo profundo de la persona, del alma de la persona. Dice que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. No hay otro libro como las Escrituras. Pueden haber muchos libros y los hombres han querido escribir libros que quieran mostrarnos cómo debemos conducirnos, cómo debemos relacionarnos con otros, pero ningún libro puede superar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios penetra hasta lo profundo del corazón y revela lo que hay dentro
de nosotros. Revela lo que hay dentro de nosotros, revela incluso las intenciones del corazón. Y da también la solución para que nosotros podamos realmente acercarnos de una manera correcta a Dios. Lo segundo también es que ve en las Escrituras la gloria de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, nos dicen los escritores. Es decir, que cuando las Escrituras nos muestra eso, nos muestra la gloria de Dios, y ahí los escritores hablan de a través de sus atributos, es decir, que por medio de un conocimiento de quién es Dios y de sus atributos nosotros podemos ver su gloria, y también nos habla acerca del Señor Jesucristo, de su naturaleza, de su persona, de su obra. Y todo esto nosotros lo podemos ver por medio de las Escrituras. Y eso inevitablemente obra cambios trascendentales en nuestras vidas. En tercer lugar, las Escrituras muestran el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. También ahí vemos el obrar del Espíritu Santo. Ahí vemos cómo cada una de las personas de la Trinidad obra en la redención del pecador, obra en este universo. ¿Y eso dónde nosotros lo podemos aprender? No lo podemos aprender en la naturaleza, aunque la naturaleza nos hable de la grandeza de Dios, de la majestad de Dios, del poder de Dios, pero no nos habla de estos detalles, no nos habla de lo que Dios hace y cómo es Dios y de los atributos de Dios y cómo relacionarnos con Dios. Pero las Escrituras sí. Y nos habla acerca del obrar de Dios. Así que en la Biblia vemos que el obrar del Espíritu Santo a través de las Escrituras manifiesta su poder para transformarnos y cambiarnos de gloria en gloria a la semejanza de nuestro Señor. Eso nosotros lo podemos ver en las Escrituras. Así que de esta forma el cristiano es capacitado para confiar su alma a la verdad así creída. Hermanos, ningún otro libro, ningún devocional, ningún libro de Spurgeon, de John Owen, de Bunyan, de MacArthur, puede superar a la palabra de Dios. Y estos libros son buenos, yo no estoy diciendo que sean malos. Estos hombres que he mencionado han escrito libros muy buenos, que son útiles, pero ningún libro puede suplantar la palabra de Dios. Ningún libro puede suplantar la palabra de Dios, ni puede hacer lo que hace la palabra de Dios en el corazón de las personas. Así que la persona que tiene fe salvadora amará y buscará directa y específicamente en las Escrituras lo que necesita para poder vivir la vida cristiana y llegar de manera segura a la Jerusalén celestial. Por la fe vemos que la Biblia es el libro que muestra el único camino hacia Dios. Ya estamos en el punto B. La fe salvadora responde adecuadamente a todo lo que hay en las Escrituras. Cuando hay fe salvadora, hay una respuesta también adecuada a las enseñanzas de las Escrituras, a los mandamientos de las Escrituras se responde de manera adecuada. David decía que los mandamientos de Dios no eran gravosos. ¿Por qué? Porque había fe verdadera. Cuando hay fe verdadera, uno se quiere conformar a las verdades de la palabra de Dios. Uno ve los mandamientos de Dios también como un deleite, aun cuando nosotros no le podamos dar una obediencia perfecta, pero deseamos y anhelamos andar en ellos, deseamos querer hacerlos, querer obedecerlos, y eso es porque hay verdadera fe. Ahora, no solo es los mandamientos, también hay pasajes de las Escrituras que tienen que ver con el temor, como nos dicen ahí los escritores, para que nosotros temamos. Bueno, esos textos, esos pasajes de las Escrituras, también el que tiene fe verdadera los ve y los abraza y empieza a vivir en temor de Dios, porque nuestro Dios es un Dios que es muy amoroso, hermano, que es muy misericordioso, que es de gracia. Pero ¿saben qué? Pero es un Dios que es fuego consumidor también. Y entonces nosotros tenemos que tener temor reverente delante de Dios. Hoy en día el cristianismo habla nada más del amor de Dios. Quieren ese amor de Dios y Dios es amor. Nosotros hablamos también de ese amor, pero también Dios es un Dios de ira.
Dios es un fuego consumidor. Y nosotros tenemos que vivir en el temor del Señor. La Biblia nos enseña eso. Y los escritores de la confesión nos dicen que eso hace la palabra, nos hace aceptar, ¿no?, todas las verdades de las Escrituras, las promesas de Dios. Nos encantan las promesas de Dios. Miren, también debemos apropiarnos de ellas y hacerlas nuestras. Pero necesitamos todas las cosas. Ahora voy a citar un pensamiento de San Waldron. Cuando hablábamos al principio, hablábamos que una de las características de la fe era que teníamos que creer, que teníamos que tener convicción. Bueno, dice el pastor San Waldron, el compromiso es la prueba de la convicción. Si alguien dice creer la Biblia, su vida debe ser radicalmente alterada por sus verdades. Estas conducirán a un compromiso de toda el alma con Cristo como Salvador y Señor. Si no es así, su fe es una fe falsa. Entonces el verdadero creyente, el que tiene verdadera fe salvadora, tiene compromiso con el Señor. Pudiéramos leer Juan 14, 23. Ahí se nos habla acerca del amor y dice: el que me ama, mi palabra guardará. Es decir, que el verdadero creyente guarda la palabra de Dios. Quiere guardar la palabra de Dios. Quiere andar en esos mandamientos de Dios, como decíamos hace un momento. Ahora, ¿qué produce en nosotros esa fe? Obediencia a los mandamientos, temor delante de la palabra de Dios y sus amenazas, y esperanza en aquellas cosas que Dios tiene reservadas para nosotros. Lo tercero, la fe salvadora confía en Cristo para la salvación del pecado. Pero los principales hechos de la fe salvadora que tienen que ver directamente con Cristo son aceptar, recibir y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna por virtud del pacto de gracia. Así que la fe salvadora es la que nos hace que nosotros descansemos, que nosotros aceptemos, recibamos al Señor Jesucristo para nuestra justificación, santificación y vida eterna. Es decir, por esa fe verdadera es que podemos tener justificación, podemos ser santificados también y podemos saber que la vida eterna es nuestra. Dice la Biblia en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es decir, que el que oye el mensaje del Evangelio, el que cree en Cristo como el Salvador, dice que tiene vida eterna. Dice tendrá, dice tiene vida eterna, dice y ha pasado de muerte a vida. Ha pasado de muerte a vida. Podemos saber que no hay condenación para aquel que tiene esa fe verdadera. Desde el momento en que crees en la obra de Cristo, a partir de ese momento puedes saber que eres completamente salvo. Y el último párrafo de la confesión, se nos va el tiempo, las marcas distintivas de la fe salvadora. Dice, esta fe, aunque sea de un nivel diferente y pueda ser débil o fuerte, es, sin embargo, aún en su nivel más bajo, diferente en su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta, sin embargo, victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. Así que ahora los autores de la confesión nos van a hablar acerca de la fe y nos van a hablar de que hay diferentes medidas o grados de fe. La fe puede ser débil, nos dicen ellos, y nosotros estamos seguros de eso. Nosotros creemos que puede haber personas que tienen quizás una fe más fuerte, más robusta, y hay otras personas que tienen una fe más débil. Ahora, lo que los escritores nos quieren dejar claro es que cualquiera que sea el grado de fe que usted tenga, si es fe verdadera, usted es salvo y usted disfruta de los beneficios de la salvación, de todos los beneficios que nosotros tenemos por medio de Cristo. Aun cuando su fe sea la más pequeña,
Si es una fe verdadera, usted disfruta de todos esos beneficios que nosotros tenemos en Cristo. Y la fe está llamada a crecer. No debemos quedarnos ahí. No debemos quedarnos en cuando uno se convierte, que empieza a dar los primeros pasos en la fe. A veces hay creyentes que no han crecido, no han madurado, están gateando. No debe ser así. Ese no es lo que Dios quiere para el creyente. Estamos llamados a desarrollarnos, a crecer en nuestra fe y que nuestra fe pueda ser fortalecida, pero eso solo puede ser en la medida en que nosotros dependemos de Dios y hacemos uso de cada uno de los recursos que Dios nos ha dado en su palabra. Así que la fe tiene grados, pero es importante que nosotros usemos los medios de gracia para que esa fe pueda ser fortalecida y para que nuestra fe pueda crecer. Ahí en Mateo capítulo 3, cuando se habla acerca de la parábola del sembrador, nosotros ahí podemos ver eso. Podemos ver la fe y podemos ver los frutos de la fe. Ahí la fe que no resultó, la de las piedras, la del camino y la de los espinos, no era fe verdadera. Aparentemente quizás por un tiempo parecía, pero eso no es fe verdadera. Pero aquella fe que cayó en la buena tierra, ¿qué pasó con esa fe? Dio fruto. Pero no toda la fe dio el mismo fruto. Dice que uno a 30, 60, 70 y a 100%. Es decir, que hay diferentes niveles de fe. Pero debe quedar claro en este punto que cualquiera que sea el nivel de la fe que usted tenga, si es una fe verdadera puesta en Cristo solamente, miren, usted es salvo y disfruta de los beneficios que nosotros tenemos por medio de Cristo. Eso es algo que debe quedar claro. Ahora, Dios quiere que nosotros crezcamos. Le animamos para que usted haga uso de todos los recursos, de todos los medios que Dios nos ha dado, como el leer y estudiar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, escudriñarla, orar, el congregarnos, todas estas cosas, el estar en comunión unos con otros, todas estas cosas, miren, fortalecen nuestra fe y traen crecimiento a nuestra fe. Por eso es que los creyentes debemos congregarnos y la palabra enseña, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, en tanto que aquel día se acerca. Congregarse es sumamente importante. Primero porque aquí se enseña y se predica la palabra de Dios y se alaba a Dios, pero también tenemos comunión unos con otros. Y todas estas cosas, todos esos elementos hacen bien a nuestra alma. Nos ayudan a crecer. Vamos a orar. Se nos acabó el tiempo. Padre, te damos gracias y te pedimos que tú uses tu palabra. Y permite, Señor, que todos los que estamos aquí, oh Dios, podamos ser de los que tienen la fe verdadera, la fe bíblica, y que podamos vivir también en armonía con esa fe. Padre, ayúdanos para que podamos dar el fruto de la fe y para que ese fruto pueda ser realmente visible, que otros lo puedan ver, lo puedan palpar. No permita, Señor, que nos quedemos gateando, Señor, como niños recién nacidos, sino permite que podamos crecer en madurez y que donde quiera que estemos nosotros podamos vivir a la altura, Señor, de la obra que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, sé con aquellos que puedan estar presentes, pero que quizás aún no han creído, que viven de espaldas a ti o están en rebeldía, Señor, en contra tuya. Te rogamos que tengas misericordia de ellos también, oh Dios, y permite que ellos también puedan creer. Obra por tu Espíritu, Señor, a través de tu palabra en sus corazones. Y permite que ellos también puedan junto a nosotros alabar tu nombre, pero hacerlo de corazón, oh Dios, y con la pasión necesaria. Padre, perdona nuestros pecados y continúa guiándonos en este día, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén.